Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Buscas más el reino o la añadidura? Y leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículos 8 y 9. Y dice la palabra de Dios: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Buscas más el reino o la añadidura? Y esta frase viene porque la palabra del Señor nos muestra que habían dos barcos. Y el versículo 7 nos muestra que después que hubo esta pesca milagrosa, ellos hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. El otro barco participó de la bendición, pero no de la presencia de Dios en su barca. No hubo un cambio, no le siguieron. Vemos que aquí Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Y dice que hubo un gran temor en él, se apoderó de él y de todos los que estaban con él. Y vemos más adelante que ellos, dejándolo todo, le siguieron. Qué hermoso como aquí ven la añadidura, pero empiezan a buscar más el reino de Dios. Porque entendieron que Jesús, Él, era lo más importante, la prioridad en sus vidas, y que la añadidura vendría como resultado de seguirle a Él. Mira qué hermoso cómo nos muestra que la bendición puede llegar a otros, pero no significa que sean bendecidos porque la presencia de Dios esté con ellos. Significa, como dice Mateo 5, 45 y 46, que para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La bendición de Dios está para todos, porque no podrán decir: es que yo, como no fui hijo de Dios y no acepté el mensaje de salvación, a mí Dios no me dio ropa, a mí Dios no me dio salud, a mí Dios no me dio hijos, a mí Dios no me... No. Lo que sí marca la diferencia entre un hijo y un no hijo de Dios es la vida eterna. Qué hermoso es esto. ¿Busca más el reino de Dios o la añadidura? Jesús dijo que buscáramos primero el reino de Dios en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, versículo 33, y que lo demás vendría por añadidura. El significado de este versículo pues lo deja claro todo. No hay ni que hacerle exégesis, ni hacerle una hermenéutica para entender qué es lo que el Señor quiso decir. No es lo que parece decir, es lo que dice el texto. Tenemos que buscar las cosas de Dios como una prioridad sobre todas las cosas del mundo, sobre todo en nuestra vida. Básicamente esto significa que tenemos que buscar la salvación, que es lo principal en nuestra vida, que es el primer mensaje en el reino de Dios, que esto vale más que todas las riquezas del mundo. Y esto no significa que tengamos que descuidar los deberes cotidianos o nuestra vida diaria, lo que necesitamos en nuestro diario vivir, lo que nos ayuda a mantener nuestras vidas. Pero para un hijo de Dios sí tiene que existir una diferencia en nuestra actitud con referencia a ellas, a todas las cosas que necesitamos. Lo que nos enseña este versículo es que si cuidamos de los asuntos de Dios como una prioridad, buscando primeramente nuestra salvación, viviendo en obediencia a Él y compartiendo el Evangelio con otros también, entonces Dios va a cuidar de nosotros, de nuestros asuntos como Él prometió. Y si ese es el regalo que Él prometió, es lo que yo me pregunto y juzgo mi propia vida, porque a veces nos preocupamos. Mira qué hermoso cómo el Señor le dice a Pedro: saca tu barca un poquitico más allá y préstame tu barca. Y empieza a predicar y primero le enseña un mensaje
Le da una enseñanza desde la dificultad, en medio de la necesidad. Enseñando primero, busca esto. Esto es lo más importante. Tal vez si Pedro hubiera dicho, Señor, pero es que necesito peces, ¿no te diste cuenta que no pesqué? El Señor le hubiese dicho, primero busca el reino, primero escúchame. No sucedió así, pero es un mensaje que yo veo. Como Jesús primero predica, primero toma el lugar vacío que él tenía, donde no encontró nada, y le dice, déjame sentarte para enseñarte la palabra. Y él llena ese lugar vacío. Él llena esa necesidad, suple esa necesidad. Filipenses habla de que Dios suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. O sea que Él cumple lo que promete. ¿Cómo poder saber si nosotros estamos buscando primero el reino de Dios o primero la añadidura? ¿Cómo entender en nuestra vida si lo estamos haciendo tal vez adrede o tal vez en desconocimiento? Estamos errando y no nos estamos dando cuenta. ¿Cómo poderlo saber? Y necesitamos juzgarnos a nosotros mismos, como la palabra nos enseña, antes de que seamos juzgados por Dios. Por eso tenemos que mirarnos a la palabra como en un espejo a nosotros, dice la carta de Corintios. Mirarnos a nosotros y juzgarnos, probarnos a nosotros mismos si nuestra fe es genuina. Y aquí es donde tenemos que nosotros ver dónde estamos nosotros gastando nuestra vida, nuestras energías, dónde invertimos más nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras fuerzas. Tal vez estamos gastando más en artículos que no necesitamos, en actividades que lo más fijo es que son perecederas, que un día nos servirán. Tal vez estamos gastando todo en cosas que lo que hacen es acabarnos día a día. O lo estamos haciendo en el servicio de Dios, en el reino de Dios. Realmente, principalmente invertimos nuestras energías, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestros ingresos, nuestro conocimiento y lo ponemos a los pies de Cristo realmente. ¿Cuáles son los resultados de los cuales vivimos para la eternidad? Los hijos de Dios, que aprendemos realmente a poner a Dios en primer lugar, podremos entender que todas las cosas nos serán añadidas. Pero una respuesta para entender a la pregunta si verdaderamente estoy buscando el reino de Dios primeramente es eso. ¿En qué invierto más mi tiempo? ¿En qué invierto más mi dinero, mis fuerzas, mis talentos? No significa que no tengamos que invertir en nada en nuestra vida cotidiana. Claro que sí. Las fuerzas son también para trabajar, para servir en nuestra casa, en nuestro hogar, nuestros hijos. El dinero también es para servir, pagar, para poder comer, para poder dar estudio a nuestros hijos. Claro, las fuerzas. Nuestros talentos también son para los que sabemos hacer algo, también hacerlo en la casa, para nuestro entorno. No estoy hablando de que sea solo en el reino de Dios, pero lo que estamos hablando es primeramente, prioridad. Buscamos primeramente el reino de Dios. Invertimos eso también en el servicio a Dios. Nos interesa que seamos de bendición para extender el reino, para que otros sean bendecidos a través del mismo. Dios ha prometido proveer para sus hijos, para su familia, para su pueblo, supliendo todas las necesidades. Él sabe de qué tenemos necesidad, pero su idea de lo que necesitamos muchas veces es diferente a la nuestra. Santiago habla que muchas veces pedimos para gastar en nuestros lujos y placeres, y que por eso es que nuestras oraciones no son contestadas, no hay respuesta en ellas. Mira qué sabio es Dios. La bendición de Dios sirve para satisfacer nuestras necesidades, no nuestras expectativas. Podemos ver nuestra necesidad como riqueza o progresar en algo, pero tal vez Dios sabe que lo que realmente necesitamos
a veces es un tiempo de necesidad para poder apreciar lo que tenemos que a veces no valoramos. Y no significa con esto que Dios tenga que enviar estos momentos difíciles de necesidad, porque siempre son producto de nuestra mala administración, en la cual viene a veces pobreza, pérdida, escasez o soledad. Pero en medio de eso a veces necesitamos pasar por estos procesos para valorar. Nosotros no valoramos el agua porque la tenemos todos los días. Pero en países como África, donde no tienen agua y tienen que beber agua de los ríos sucios y enfermarse ni morir de eso, ellos valorarían un vaso de agua limpia. Nosotros no, porque la tenemos todos los días. Nosotros no valoramos una cama porque todos los días la tenemos y la tenemos limpia, y tenemos sábanas y tenemos cobijas que cambiar y hasta muchos colores. Pero los que viven en la calle, duermen en cartones, duermen bajo el sol, bajo la lluvia, cuando tienen una cama la valoran más que nosotros. Nosotros no valoramos las cosas que tenemos a diario porque creemos que nos pertenecen y no las merecemos. Por eso hay tanto descontentamiento y tanto desagradecimiento en la vida de algunos, porque creemos que todo nos lo merecemos y que lo que tenemos que tenerlo. Pero por eso digo que a veces esos momentos en los cuales nos faltan las cosas son los momentos donde podemos decir: Señor, gracias, porque puedo ver tu bendición y puedo ver que las cosas que creemos básicas no son tan básicas, porque si tú decidieras quitarlas en un momento, veríamos que realmente hemos sido desagradecidos en todo lo que hemos tenido, que no te hemos dado la prioridad y que realmente sí hemos estado más arraigados a la añadidura que a buscar el reino de Dios. ¿Qué estamos buscando primero? No lo sé. Tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Y repito, la otra barca también salió llena de peces. También salió no llena de cualquier tipo de peces. Un pescador pesca peces pequeños que no sirven, tal vez de carnada o tal vez para botarlos. Pero estoy seguro que el tipo de peces que Dios dio acá eran los mejores. Dios sabe dónde está cada cosa, dónde está la bendición, dónde encontrarla. Aún la naturaleza obedece a la voz de Dios. Dios sabe cómo hace las cosas porque Él las creó. Esto nos muestra que es mejor buscar su reino, porque la añadidura en nuestras fuerzas tal vez no durará, pero en las de Él permanecerán para siempre. La otra barca se fue llena de bendición, llena de añadidura, pero no se fue con salvación, porque no tuvieron temor y mucho menos le siguieron. ¿Qué buscamos más? ¿El reino o su añadidura? ¿Qué queremos hoy buscar más? ¿El reino de Dios o la añadidura? Oremos. Padre bendito de gloria, gracias una vez más por esta preciosa mañana y por un día más de bendición que nos das, una nueva misericordia que nos arropa. Tu fidelidad está latente, Señor, tu gracia aún está. El trono de la gracia hoy está abierto. Hoy continúas, Jesús, golpeando la puerta de nuestro corazón para que la abramos y tengamos comunión contigo. Hoy es un día más de bendición, sin importar si llueve, si hace sol. Es un día de bendición porque mientras tengamos vida y tengamos salvación, somos más que bendecidos. Padre, ayúdanos a arraigarnos, a aferrarnos más a tu reino, a tu predicación, a no verte como un amuleto de buena suerte, a no echarte fuera de nuestra vida, Señor, a entender las enseñanzas que nos das en medio de la dificultad y la aflicción, a esperar la bendición conforme a las riquezas en tu gloria y a buscarte más primeramente a ti, a tu reino y a tu justicia, y entender que lo demás vendrá por añadidura. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este precioso tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.